Hay tres decisiones que marcan la vida del ser humano. Una de ellas vamos a hacer énfasis en esta noche, pero quiero mencionar las otras dos para que las tengamos en cuenta. Algunos podemos ver hacia el pasado y evaluar cómo tomamos esas decisiones. La primera de ellas radica en de qué me voy a ganar la vida. Esa es la primera decisión. Llega uno a un tiempo que tiene que ganarse la vida por sí mismo. Esa es la primera decisión. La segunda decisión es con quién me voy a casar. Segunda decisión. Y tercera decisión, a quién voy a adorar. Esas son las tres decisiones. ¿A quién voy a adorar? Si nos equivocamos en una de esas decisiones, la vida no nos va a perdonar, nos va a tratar mal. Y en cada una de esas decisiones somos nosotros los que terminamos tomando esa decisión. Que Dios nos ayude a tomar decisiones correctas. Saben que las decisiones más difíciles son las que más cuesta tomar. Les invito en esta oportunidad a orar por las decisiones que debemos de tomar y también para que el Espíritu de Dios nos acompañe, ya que el mensaje que vamos a compartir en esta noche es un tanto delicado. Así es que no se sorprendan que a medio mensaje surja alguna distracción que quiera apartarnos del mensaje que vamos a escuchar. Por tal motivo, agradecería que pongan sus teléfonos en vibración o en silencio y que de esa manera podamos disfrutar del mensaje. Les invito a ponerse de pie. Vamos a orar en esta oportunidad. Querido Dios que estás en los cielos, nosotros solo somos simples seres mortales, hombres y mujeres, pecadores alcanzados por tu gracia bendita. Pero alguien tiene que presentar tu palabra. En alguna ocasión, Padre Santo, hasta animales utilizaste para intervenir en la salvación de seres humanos. Hoy, Padre Santo, te suplicamos que si este mensaje es de salvación para una de las personas que están entre nosotros o para las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, te pedimos que tu Espíritu pueda ganar la victoria en ese corazón y que pueda caer rendida o rendido a tus pies. Permite que de esas tres decisiones que hay que tomar, una de las más importantes, que es elegir al Dios que vamos a adorar, sea esa decisión la que vamos a tomar este día. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Casi nadie nos orienta en esas tres decisiones que hay que tomar. Pero como les decía estas noches atrás, Alejandro Magno nadie lo motivaba, tenía su propio motivo. Si nos equivocamos en esas decisiones, vamos a tener toda la vida para lamentarnos. Pero si Dios nos bendice en esas decisiones, con poco o mucho seremos felices. Hoy continuaremos viendo. Mañana yo voy a hacer las dinámicas de las preguntas, porque si ya mañana no se recuerdan los metales, yo quedo reprobado como profesor. Vamos a hacer un breve repaso. Los imperios. Muy bien, Roma incluye desde las piernas de hierro
hasta los pies, es un sol, con la diferencia de que esta Roma tiene una metamorfosis que se transforma en imperio, se transforma de emperador a papa. Es la misma Roma, pero tiene una metamorfosis. ¿Saben qué es una metamorfosis, verdad? Es cuando la oruga se transforma en mariposa. Entonces, el emperador llega a un momento que se transforma en papa. Entonces, la misma Roma, que son las dos piernas, se divide en dos partes. Una de ellas llamada Roma imperial y la otra de ellas llamada Roma papal. ¿Me doy a entender? Esa bestia de Daniel 7 y las piernas de Daniel 2 es una misma. Pero en el transcurso de los tiempos, allá por el 476, cuando termina el periodo de la Roma imperial, se transforma en Roma papal. Hay otra cosa que es necesario que comprendamos en esta oportunidad. ¿Qué hizo los medos y los persas para vencer a Babilonia? ¿Por medio de qué lo venció? Una guerra. ¿Qué hizo Alejandro Magno para vencer a los medos y los persas? Otra guerra. ¿Qué hizo Roma para vencer a Grecia? Otra guerra. La diferencia que la Roma papal, la Roma imperial, para transformarse en Roma papal, no necesita de guerra. Esto comenzaba por el año 601 y aquí vamos a llegar hasta el año 2025. Y antier hablaba con mi esposa y me decía, lo bueno que esos imperios tenían fecha de caducidad, pero lo malo que ellos no sabían cuándo terminaban. Porque hoy podemos ver que tiene fecha de caducidad porque vemos al pasado y vemos cuándo terminaron, pero ellos no sabían cuándo su imperio iba a terminar. Eso significa que los que estamos hoy tampoco sabemos cuándo ese imperio se va a terminar. Entonces, esa bestia es Roma imperial. Pero ayer estudiábamos que esa bestia tiene, ¿cuántos cuernos tenía esa bestia? Y de esos 10 cuernos, uno comenzó a ser diferente. Esa bestia, uno comenzó a ser diferente. Y ese cuerno diferente es el que posteriormente llega a la metamorfosis. Porque la bestia como tal era emperadora, pero el cuerno se convirtió en papa. Ese cuerno pequeño que tenía sobre la bestia llegó a ser el primer papa. ¿Cómo se dio esa transformación? Ojo. Cuando tocamos estos temas debemos de hacerlo con mucha delicadeza porque hay mucha gente sensible al tocar este tipo de temas. No es para jactar una iglesia sobre otra, es para presentar el Evangelio tal y como Dios quiere que sea presentado. Dios tiene muchas personas fieles en la Iglesia Católica para honra y gloria de Dios. Y hay muchas gentes de los miembros de la Iglesia Católica que tienen mucha más fe en la Virgen que lo que nosotros podemos tenerle fe al Dios Creador.
Y hay muchos de ellos que le rezan mucho más a una imagen que lo que nosotros le podemos orar a Dios. Así es que el problema no son los miembros. Pero hoy vamos a descubrir cómo se da esa transformación en que la bestia llega a convertirse en papa. Comencemos el estudio de esta mañana, de esta tarde. Daniel capítulo 2, versículo 41 y 42. Daniel 2, 41 y 42. ¿Y tenemos? Dice la palabra de Dios: lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes el hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte, ¿qué dice la palabra de Dios? Frágil. Está hablando de esta estatua, los dedos de los pies, el barro y el hierro. Ahora, ¿cómo es? Un poquito de lógica. ¿Cómo es que el barro logra sostener todo el peso? ¿Y saben por qué lo sostiene? Por la misericordia de Dios. Porque no puede sostener. Pero Dios, en su divino amor, lo sostiene. Hermanos queridos, ¿se recuerdan cuando Job se presentó ante Dios? Y Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? Y él le dijo, de rodear el mundo. Entonces Job se presentó como el representante del mundo ante Dios. Pero dice la Biblia que Jesús vino para deshacer las obras del príncipe de este mundo. Entonces, aunque estos imperios han dominado el mundo y lo están dominando hasta el día de hoy, quien tiene el control sobre ellos se llama Cristo Jesús. Y ninguno de ellos existe ni sobrevive si no fuera por la misericordia de Dios y su Hijo Jesucristo. Eso debemos dejarlo claro para cada uno de nosotros. Ahora volvamos a Daniel capítulo 7 y versículo 8. Y la palabra de Dios nos dice en Daniel capítulo 7 y versículo 8, que es el hermano gemelo de Daniel capítulo 2. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. Los primeros, este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba gran elocuencia. Y si seguimos viendo, Daniel capítulo 7, del versículo 20 al versículo 22, comienza la metamorfosis que más adelante la vamos a desarrollar. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había salido, ante el cual habían caído 3, este mismo cuerno tenía ¿qué cosa? Ojos. Y además de ojos, ¿qué más tenía? Boca, que hablaba con gran insolencia y parecía ser más grande que sus compañeros. Y veía yo que su cuerno hacía guerra ¿contra quién? Contra los santos. ¿Y qué le hacía a los santos? Los vencía. Este ya no pelea contra otros reinos. Este pelea ¿contra quién? Contra los santos. Ya no pelea contra otro ejército. Este pelea contra los santos. Hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo. ¿Quién pelea por los santos del Altísimo? El anciano de días. Y llegó el tiempo y los santos recibieron, ¿qué cosa dice la palabra de Dios? Recibieron el reino. En eso, hermanos, nosotros podemos tomar en cuenta ahí que
Dios vamos a ver, muy bien. Daniel capítulo 7, 25 al 27. Sigamos descubriendo la descripción de esta bestia. ¿Qué dice el versículo 25? Y hablará palabras contra el Altísimo. Al 27. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, ¿qué hará? Y pensará en qué. ¿Y qué más? Y serán entregados en sus manos hasta. Pero se sentará el juez. ¿Y qué va a hacer el juez cuando se siente? Le quitará su dominio. Dice la palabra de Dios que Dios a nadie juzga, sino que el juicio se lo dio ¿a quién? A su Hijo. Para que sea destruido y arruinado hasta cuándo, dice la palabra de Dios. Y que el reino, el dominio y la majestad de los cielos, debajo de todo el cielo, sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y obedecerán. Ahora aquí comencemos ya el análisis del estudio de esta noche. Aquí vamos a ver cómo comienza a hacer esa metamorfosis de emperador a papa. Mateo capítulo 7, versículo 15. En Daniel 7:25 dice que hablará contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y cambiará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. El versículo 25 no está ordenado en manera cronológica de cómo sucedieron los eventos. Así es que nosotros lo vamos a ordenar en este momento de la forma cronológica en la cual sucedieron los eventos. Entonces, para ello es necesario comenzar cuando el cuerno pequeño pensó, y no solo pensó, sino que también cambió los tiempos y la ley. Mateo 7:15, Jesús ya lo había advertido, y dice la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ¿qué? De oveja, pero en realidad son ¿qué cosa? Entonces, Jesús había dicho que en el momento de la historia iba a aparecer una oveja, pero en realidad no era oveja, sino que era un lobo rapaz. El versículo Mateo 15, versículo 3, dice la palabra de Dios: respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y aquí se pone lo bueno. Roma, a través de los emperadores, esos emperadores eran crueles. Nerón, se cuenta una anécdota, que Nerón mató a su mamá, le abrió el vientre para ver dónde él había nacido. Nerón era, por eso a los perros, algunos cuando son Rottweiler les ponen Nerón, porque era asesino. Y Nerón persiguió a la iglesia, la hizo sufrir, la despedazó, la trilló, la desmenuzó y las obras las holló por sus pies. Pero se dio cuenta de algo, que la sangre de los mártires, la sangre de los cristianos parecía ¿qué cosa? Semilla. Entre más cristianos sacrificaba, más cristianos surgían.
El objetivo de ellos era el siguiente. Vean la trama que hizo Roma. Jesús, ¿qué día resucitó? El primer día de la semana. ¿Y qué día es el primer día de la semana? Domingo. ¿A qué hora resucitó? ¿Ah? Muy de mañana. A tal grado que cuando los soldados dieron el informe, ¿qué dijo Pilato, que era el emperador de ese momento? ¿Qué les dijo Pilato a los soldados? No digan que ha resucitado, dijo Pilato. Digan que los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo. Eso es lo que dijo Pilato. Pero la iglesia, ¿qué predicaba? A Cristo resucitado. Entonces, ¿por qué se enojó Roma contra la primera iglesia? Porque la primera iglesia hacía quedar a mal a Roma, hacía quedar como mentiroso. Porque ellos decían, Jesús no está muerto, Jesús está resucitado. Pero Roma, ¿cómo decía? Está muerto, se lo han robado. El cuerpo se lo han robado. Entonces, para poder callar la iglesia, Roma la persiguió. Pero en lugar de callar, aumentaba cada vez más miembros de la iglesia y cada vez menos los que creían en la mentira de Roma. Entonces allá más o menos por el año 300, 400, se sentaron los emperadores y dijeron, miren señores, esto no está funcionando. O sea, hemos venido persiguiendo a la iglesia desde el año 34, estamos en el año 34 antes de Cristo, estamos en el año 300, la seguimos matando, la seguimos torturando, y en lugar de que esta iglesia se haga más pequeña, cada vez se hace más grande. Entonces, la guerra no es estrategia para poderlos vencer. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos sentarnos y ver cómo ellos crecen y van por ahí, por el mundo, predicando que nosotros somos mentirosos. El mundo tiene que creer que nosotros tenemos la verdad. ¿Y saben qué dijo el emperador de ese momento? Se me ocurre una brillante idea. ¿Cómo dice el dicho? Si no puedes contra ellos, úneles. Y dijo Constantino el Grande en ese momento, propongo algo. A ver, ¿cuál es tu propuesta? Ya retiremos la guardia romana, que regrese al cuartel. Me voy a bautizar. Pero, ¿está loco? No, no estoy loco. Me voy a bautizar. Les voy a hacer creer que soy uno de ellos. Y ya cuando ellos me hayan aceptado, desde ahí yo voy a atacarlos, pero ya no de manera física, sino de manera doctrinal. Y hay una escritora que se llama Elena de White que dice, la espada no le hizo tanto daño a la iglesia como le hizo la lengua de ¿cómo se llama este? Constantino el Grande. Y eso da como resultado que en el año 300, antes de ese bautismo, comenzaron ellos, a partir del año 300 después de Cristo, la iglesia comenzó a orar por los muertos y a hacer la señal. Bueno, no puedo decir gracias a Dios, pero no aprendí a persignar. Pero ¿saben desde qué momentos viene esta señal? Desde el año 300. Antes del 300 no se hacía la señal de la cruz, es la forma de persignarse. Eso se inventó en el año 300. En el año 321, Constantino llegó al grupo de hermanos. En ese entonces la iglesia no tenía templos como hoy, porque era prohibido reunirse. ¿Quién dio la libertad de culto? ¿Se recuerdan ustedes? Entre los emperadores, ¿quién dio la libertad de culto?
Alejandro Magno dio la libertad de culto. No, fueron los medos y los persas. Para que se les recuerde, es cuando los medos y los persas le permitieron a Daniel regresar a Babilonia para que ellos pudieran seguir adorando a su Dios. Desde entonces hubo libertad de culto. ¿Quién quitó esa libertad de culto? Roma, porque los discípulos ya no tenían la libertad de predicar que Jesús había resucitado. Y el que predicaba que Jesús había resucitado, ¿con qué pagaba? Con la muerte. Entonces, Roma quitó la libertad de culto que los medos y los persas establecieron en el mundo. Y póngale atención a eso. Entonces, se bautiza, busca la iglesia, porque la iglesia se reunía a escondidas. Y cuando ven llegar al emperador ahí, los hermanos comenzaron a temblar. Y dijeron, ya nos vienen a sacar. Y dijo el emperador, no, vengo a pedirles perdón. Quiero conocer a su Dios. Y los hermanos felices. Y dijeron, quiero bautizarme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se bautizaron. Y se bautizó. Y para la iglesia eso era tan hermoso. Y vino Constantino y les dijo, ahora de regalos le voy a dar la libertad de culto nuevamente. Ya no tienen que esconderse. Y no solamente les voy a dar la libertad de culto, sino que también les voy a dar un templo para que ya no se anden reuniendo. Así es que, hermanos, esta herencia es herencia católica. Los templos es herencia católica. Porque la iglesia primitiva no necesitaba templo para reunirse. Pongan en silencio, se los digo. Ahora, viene él. Ya cuando estaba dentro, comenzó a hacer algunos cambios. Y en el año 321, cuando ya se había ganado la confianza de la iglesia, les dijo, mira, yo sé que ustedes guardan el sábado, que trabajan de domingo a viernes, pero yo creo que ustedes también se merecen otro día de descanso. ¿Por qué no dejamos el sábado para servir a Dios y el domingo para la familia? Entonces guardamos el sábado, el domingo no se va a trabajar y la pasamos en familia. Y viene a la iglesia y aceptó. Entonces se guardaba el sábado y el domingo era para la familia. Eso fue un poco antes del año 321. Pero ya en el 321 él dijo, no, mejor ya no nos reunamos en sábado, quedémonos reuniendo los domingos. La mayoría de la iglesia aceptó el cambio, pero unos pocos no estuvieron dispuestos a aceptar el cambio. ¿Saben qué dijeron esos pocos? Quédate con el templo. Nosotros, si nos vas a dar el domingo por el templo que nos regalaste, quédate con el templo y nosotros nos vamos. Y entonces, hermanos, ahí la metamorfosis comenzó. Y cuando ya había cambiado la ley, se abrió para cambiar y meter, como decía Mateo, el texto que leímos, que iba a cambiar los mandamientos de Dios por las tradiciones. Y veamos las primeras tradiciones que se cambió. El eje principal era cambiar el día de sábado por el domingo. Antes de esa fecha, del año 321, ninguna iglesia evangélica, católica, no guardaba el domingo. Por tal motivo, la madre iglesia no es la católica. Con mucho amor, se parece a la madre, pero no es la madre. ¿Sabe cómo le llama Dios a través de la profecía a esa iglesia? ¿Y gustaría saberle? La ramera, pero no la madre.
Porque para ser madre tiene que ser antes de las hijas. Pero antes del año 321, ninguna iglesia guardaba el domingo. Los que guardan el domingo al día de hoy es bajo la herencia de Constantino, es bajo la advertencia que dijo Jesús: guardaos, porque vendrán algunas ovejas. Se bautizó como oveja, pero cuando ya estuvo bautizada como oveja, se puso el traje de lobo y cambió el día de reposo. Y una vez que hubo cambiado el día de reposo, en el año 375 comenzó la veneración de los ángeles santos y los muertos y el uso de las imágenes. La iglesia era pura, no tenía dioses ajenos delante de él. Pero en el año 375 dijo Constantino: uy, ¿cómo decirle? Que la pared, ¿cómo se ve? Muy vacía. Si le ponemos un santito ahí, se va a ver. Y fue en el año 375 cuando comenzaron a venerar a los ángeles, y fue en el año 375 donde se veneraron a los santos muertos, y fue en el año 375 que apareció la Santa Cruz. Bueno, como cruz no, aparece después, pero apareció en el año 375. Fue en el 394 que se dejó de practicar el culto, y en el año 394, en lugar de practicar el culto, comenzaron por primera vez a practicar la misa. ¿En qué año se practicó la misa? 394 por primera vez. Y en el 431 se comenzó a llamar a María como la Madre de Dios. Nosotros creemos lo que la Biblia dice, que María es la Madre de Jesús, pero no es la Madre de Dios. ¿Pero en qué año se le dijo que María era la Madre de Dios? ¿Ah? En el 431. En el año 500, la iglesia primitiva estaba basada en que todos tenían participación, como en una pequeña congregación. Pero en el año 500 dijeron: no, ya no va a ser así. Vamos a preparar a algunos para que los van a liderar a ustedes, y a estos que preparen los vamos a llamar sacerdotes. Fue en el año 500. En el 593 se introdujo por primera vez la doctrina del purgatorio. En el año 600 las misas se comenzaron a dar en latín, ya no en el idioma original. En el 607 se le llamó por primera vez al obispo papa. Y ahí, cuando al obispo ya se le vistió de manera diferente al clero, cuando ya vestía, ya se hizo sentir que los que estaban aquí eran los pecadores y que los que estábamos aquí eran los santos. Por eso, hermanos queridos, y esto voy con los adventistas del séptimo día de Hueso Colorado, este templo no está inspirado en el santuario celestial, en el santuario terrenal. Este templo está inspirado en la mente de Constantino. Por tal motivo, si este templo no está inspirado en el santuario terrenal, ustedes no están en el lugar santo, ni yo estoy en el lugar santísimo. Todos estamos en el lugar santo. ¿Por qué? Porque Dios lo santificó para un uso exclusivo para Él. Y no santificó más esa parte y no santificó menos esa parte y santificó más esta. Eso es la mentalidad católica que le ha hecho creer: ustedes los pecadores están allí, y nosotros los santos, los que nos vestimos de manera diferente, estamos aquí. Así es que les va a ser difícil creer, aunque no lo crean, es la verdad. Sigamos. En el año 500 los sacerdotes visten de manera diferente. En el año 607,
se le llama papa por primera vez al obispo. Y es ahí donde la bestia, ¿cómo se llama? El emperador, es donde el gusano se transforma ¿en qué? En mariposa. Donde el emperador se transforma en papa. Ahí deja de ser Roma imperial y se convierte en Roma papal. ¿Comprendemos? ¿O está muy sólido el mensaje? ¿Seguimos? Veo con cara de asustado. En el 709 se implementa que los que están ahí tienen que besarle los pies a los que estamos aquí. Porque ustedes son pecadores y nosotros somos. Esa era una manera de honrar al Papa. Y ustedes saben que hay presidentes de la República hoy en día que todavía se arrodillan a besarle los pies al Papa. ¿Cuándo se implementó eso? En el 709. En el 750 se le considera poder civil concedido al Papa. En el 786 aparece la adoración a la cruz. Imágenes, reliquias y huesos. En el 850 se les ocurre la bendita idea de que pueden bendecir el agua. ¿Sabe cuál es el agua bendita? Es en la pila donde vas a bautizarte. No porque esté bendecida, sino porque cuando Dios te permite entrar allí, puede salir una nueva criatura para honrar y gloria de Dios. Pero fue en el año 850 que se les ocurrió la idea de bendecir el agua. En el 927 se comenzó el primer colegio de los cardenales. En el 995 comenzaron a canonizar a los muertos, porque creyeron que los santos que estaban en la Biblia eran muy pocos y necesitábamos santo para todas las cosas. Y ahí apareció el santo de Atocha, ahí apareció San Simón, ahí apareció Santa Cruz de Champa. Ahí aparecieron los santos. En el año 995, después de la canonización, en el año 998 después de Cristo, se implementó los viernes de ayuno. ¿En qué semana? Y se le conoce como el ayuno ¿de qué? De la Cuaresma. Y que solo, ¿qué carne se puede comer ese día? Solo pescado. ¿Alguno de ustedes, hermanos, así de manera sincera, ha visto el CPT? ¿La ciguaná? ¿El cadejo? Algunos sí, aunque nunca haya existido. No está comprobado que existieron. Pero ¿saben por qué creemos que eso existe? ¿Ah? Porque ese era lo que leían nuestros abuelitos en el libro Victoria de los años, ¿qué? 80, ¿sí? Y tanto se repetía que la gente lo terminó creyendo. Lo mismo pasa con esto. Tanto se ha venido repitiendo, mi bisabuela lo repetía, la abuela lo repetía, mi padre lo repetía, ahora yo lo repito, mi hijo lo va a repetir. Que el viernes de Cuaresma hay que hacer ayuno. Y no nos ponemos a pensar, ¿y quién se le ocurrió a eso? En 1079 acordaron que los sacerdotes iban a tener el celibato, es decir, no se iban a casar. En 1090 se implementó por primera vez el rosario y el rezo mecánico. Ese de no lo vamos a decir por respeto. Y en el 1190 se implementó las indulgencias. Y en el 1215 se les ocurrió la flamante idea
de confesarse ante un sacerdote. Y en el 1220 se implementó por primera vez la hostia. Todo esto que ustedes han visto, todo esto que ustedes han crecido con ello, alguien tuvo que inventarlo porque base bíblica no está. Y hoy se lo estamos diciendo, de gratis, para honra y gloria de Dios. En 1920 se inventó por primera vez la hostia. En 1229 la Biblia es quitada de la iglesia y solamente pueden tenerla los sacerdotes, el clero. Porque los que estamos aquí somos santos. Ustedes ahí son pecadores. Ustedes no tienen derecho a leer la Biblia. Solo nosotros podemos leer la Biblia. No tienen derecho a escucharla en el idioma en el idioma original. Se la vamos a leer en latín. No sé si me doy a entender. En 1251 se implementó el escapulario. En 1414 se prohibió el vino en la Santa Cena para la gente. ¿Por qué? Porque la gente es pecadora. Nosotros aquí somos los santos, nosotros podemos participar. Ustedes no, y si ustedes quieren perdón, entonces vengan y confiésense con nosotros, porque nosotros podemos interceder ante el Padre para que los perdone. Y si no alcanzan a perdonar, a recibir perdón, les vendemos indulgencias para que las compren y alcancen perdón. Y la gente compró eso. En 1508 se implementó el Ave María y el Rosario. Y en 1545 se declara que la tradición tiene igual autoridad que la Biblia. En el 1546 se agregan los libros apócrifos, cuando la Biblia ya estaba hecha. En 1854 se proclama la Inmaculada Concepción. Y en 1870 se declara la infalibilidad papal. En 1850 la iglesia declara que María no estaba muerta, sino que fue enviada al cielo. Por declaración del Papa. Desde ese momento María se convirtió en intercesora de los pecadores. 1850. 1965 María es nombrada la madre de la iglesia. Está un poco pesado, ¿verdad? ¿Pero estamos comprendiendo? ¿Habían escuchado esto ustedes antes? Ahora veamos. Y solamente estamos describiendo una parte de Daniel 7:25. ¿Qué parte estamos describiendo? ¿Pensará qué cosa? Cambiar los tiempos y la ley. Ahora vamos a la segunda descripción. Y la segunda descripción es la siguiente. Y hablará palabras contra el Altísimo, según de Tesalonicenses 2:4. Y dice la palabra de Dios, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Qué dice? Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y se hace pasar por Dios. Tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora díganme ustedes, hermanos, ¿en dónde la Biblia nos recuerda que alguien también quiso hacerse pasar por Dios? ¿El diablo a dónde? En el cielo. Eso es lo que dice Isaías capítulo 14 y versículo 14. ¿Qué dijo el diablo? Subiré a las alturas de la nube y seré semejante ¿a qué? Al Altísimo. Entonces oiga bien lo que voy a decir para que no me malinterpreten. No estamos contra la persona, sino contra el sistema. Y este sistema se hace pasar por Dios. Lo mismo que quiso hacer Satanás.
Por eso Apocalipsis dice que este sistema no es otra cosa más que el trono de Satanás. Eso no tiene nada que ver con Dios. ¿Por qué? Porque Tesalonicense dice que este sistema, ¿qué hace contra Dios? Se opone. ¿A qué se opone? ¿A quién se opone? A Dios. Ejemplos típicos son los siguientes, tomados de una gran obra enciclopédica escrita por un teólogo católico del siglo XVIII. Él dijo, esto no es escrito de nuestra iglesia, esto es escrito de la encíclica del teólogo católico. El Papa es de una dignidad tan grande y es tan excelso que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. El Papa es como si fuera Dios sobre la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, jefe de todos los reyes, jefe de todos los reyes. Tiene plenitud de poder. A él le ha sido encomendado por Dios omnipotente la dirección no solo del reino terrenal, sino también del reino celestial. Entonces la iglesia le ha otorgado al Papa que tiene poder sobre la tierra y tiene poder sobre el cielo. El Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombre, sino de Dios, y actúa como vicerregente de Dios sobre la tierra con el más amplio poder de atar y soltar sus ovejas. Eso se encuentra en la traducción de Lucio Ferraris, Papa II, en la biblioteca, tomo 5, página 25 al 29. Pero hay otra descripción del cuerno pequeño, y dice Daniel 7:25 siempre: a los santos del Altísimo quebrantará, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Esos tiempos, tiempos y medio tiempo, es una profecía parecida a esta, que nos lleva a otra semana a poderle explicar, pero se la voy a resumir. Esos tiempos y medio tiempo significa 1260 años. Entonces, esos 1260 años comienzan en el año 38, 538, y termina en el año 1798. Es decir, por 1260 años, esta bestia terrible y espantosa persigue a la iglesia. ¿Por qué la persiguió? Porque los pocos fieles que no aceptaron el sábado, el cambio del sábado por el domingo, tampoco aceptaron el agua bendita. Tampoco aceptaron adorar a los santos. Tampoco aceptaron a María como Madre de Dios. Tampoco aceptaron el bautismo por inmersión. No aceptaron. Entonces, a estos que no aceptaron la nueva tradiciones de la Iglesia Católica, esta bestia terrible y espantosa los persiguió por 1260 años, porque al igual que la primera persecución, quería exterminar, para que nadie en el 2025 estuviera predicando como estamos predicando hoy. No sé si me voy a entender. Para que en el 2025 no hubieran iglesias evangélicas, para que en el 2025 todo fuera una sola iglesia universal. Pero esos pocos, a cambio de su vida, se mantuvieron fieles y no decidieron aceptar la nueva metodología. En Daniel 7:25 dice también que en este tiempo de esta bestia terrible y espantosa, que ahora se convierte en el cuerno pequeño y que deja de ser la bestia de emperador y pasa a ser la bestia del Papa, dice que en ese tiempo Dios iba a iniciar el juicio. Y hermanos, esta es otra profecía que se puede llevar otra semana, pero se lo voy a resumir. El juicio ya inició, pero tiene 3 etapas. Estamos en el juicio investigador.
luego está el ejecutivo y luego está el final. Entonces, veamos lo que dice la palabra de Dios. Estuve mirando, versículos 9 y 10, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía, y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, ¿y qué dice la palabra de Dios? Entonces Daniel 7:25, si ustedes lo leen ahí detenidamente, dice que al cumplirse los 1260 años, después, posterior a los 1260 años que se cumplieron en 1798, poco tiempo después de eso, dice que iba a venir el juicio. Que Dios iba a venir a juzgar a esta bestia. Dios iba a venir a hacer juicio por sus santos. Y ese juicio, hermanos queridos, para honra y gloria de Dios, se realizó en 1844. ¿Cuál es la prueba de eso? Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. No dice que iba a llegar, dice que ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esta profecía de Apocalipsis 14 es otra profecía que para poderla entender necesitamos otra semana. Pero como no vamos a tener esa semana, se los resumo. Este es el mensaje del primer ángel. Este mensaje del primer ángel se cumplió en el año 1844. ¿Por qué? Porque la gente había dejado de adorar al Creador por adorar a la imagen. ¿Por qué? Porque la gente había dejado de bautizarse por inmersión, por bautizarse por aspersión. ¿Por qué? Porque la gente había dejado de orar por rezar. ¿Por qué? Porque la gente había dejado de confesarse ante Dios por confesarse ante el hombre. Entonces apareció un mensaje fuerte que dominó todo el mundo, que hizo temblar a la misma Roma, porque se levantaron hombres diciendo: al único que podemos adorar es al Creador de los cielos y la tierra. Ese mensaje daba la inauguración del juicio. Y vean lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Ese juicio, hermanos queridos, no es para la bestia. Ese juicio no es para los que no están bautizados. Ese juicio es para los que ya hemos sido bautizados. Ese juicio es para intervenir. Ese juicio es para que Dios comience a arreglar nuestras cuentas. Es necesario, dice la palabra de Dios, que el juicio comience primeramente ¿por quién? Por la casa de Dios. Y quiero que vayamos ahí a un texto, estamos concluyendo casi, pero quiero que vayamos a un texto que no lo tengo en la pantalla. San Juan capítulo 3. Vamos a un texto ahí. A ver, San Juan capítulo 3, me parece que es el versículo 18. San Juan 3, 16, el que ya lo conocemos. Vamos a ver. Juan 3. El 18, sí. El que en él cree, pero el que no cree, repítanlo con autoridad. El que en él cree, ¿qué dice la palabra de Dios?
Pero el que no cree, por eso es necesario que el juicio comience ¿por dónde? ¿Qué pasa si yo no he aceptado a Cristo Jesús? ¿Cómo estoy? Condenado. Por eso yo les decía, el Evangelio es completo, el Evangelio tiene dos caras. Tiene el plan de la salvación y definir la perdición. Entonces, si tú quieres, ahora sí pasemos al último texto. Si tú quieres estar entre los salvados, si tú quieres dejar de ser un pecador a convertirte en un pecador salvado, tienes que aceptar a Cristo Jesús. Por eso dice la palabra de Dios, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y concluyo de la manera siguiente, hermanos. Antes de ser un cuerno pequeño, ¿qué era esta? ¿Cómo era antes de ser un cuerno pequeño? ¿De dónde salió ese cuerno pequeño? ¿De dónde salió? De la cabeza, pero ¿la cabeza de quién? ¿De una qué? De una bestia. Ahora vean, pónganle atención y no se vayan a ofender conmigo. Con amor se lo voy a decir. Así con el amor que les damos esta realidad. Si Dios permitió que de una bestia saliera un cuerno pequeño, no puede ser más bestia que esa bestia. Si tú vienes de Cristo Jesús, por más bestia que sea, puede ser transformada a los pies de Cristo Jesús. Pero ahora pregunto, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Obedecer a los hombres? ¿Obedecer a Dios? Y yo quiero decirte en esta oportunidad, no tengas miedo a quién eres. No tengas miedo a fallar. No tengas miedo, ni pienses en cuánto debes mejorar. Dios te llama así, tal y como eres. Con los errores que tienes, con la esperanza de salvarte a pesar de tus errores. ¿Cuántos en esta noche deseamos que Dios nos transforme? ¿Pueden ponerse de pie en esta oportunidad? Y quiero preguntar en esta noche, ¿hay alguno aquí que no esté bautizado y gustaría entregar su vida a los pies de Cristo Jesús a través de su bautismo? Hoy es el momento para hacerlo. Entregarte a los pies de Cristo Jesús es una de las 3 decisiones que en la vida tienes que tomar. No es fácil, pero es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y yo quiero invitarte esta noche para poder tener la primera oración en tu vida por tu bautismo. Dios definirá el día en que se logre ese bautismo. ¿Hay alguien que gustaría que se orara por él o por ella esta noche? Les invito a pasar aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Mientras tanto cantamos este himno. ¿Cómo dice el himno? Vamos, que se escuche con el corazón. ¿Qué le vamos a rendir a Cristo Jesús? Eso es entregar a Jesús. Entregar tus pecados, entregar tus flaquezas. ¿Hay alguien esta noche
que le gustaría que oráramos por él o por ella, pueden venir en el nombre de Cristo Jesús. Dios hará su obra más adelante. No sabemos cuándo, pero Dios hará la obra. Solo queremos orar. Deja que Dios obre en tu corazón. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Gloria a Dios. Yo sé que hay alguien más. Los demás han de venir también por el poder de nuestro Dios. Es el poder de Cristo tocando en tu corazón. Gloria a Dios. Seguimos cantando. Que Dios suene de Cristo. ¿Qué dice el himno? Sigamos. Y decimos en esta noche: ríndete a Jesús. No tienes a dónde ir. Gloria a Dios. Vamos a orar, pero si hay alguien más que se quiere agregar, todavía este es el momento. Querido Dios que estás en los cielos, tenemos que caer rendidos ante ti. Ya lo intentamos todo. El único que nos puede dar salvación es Cristo Jesús. Mira, Señor, cómo has tocado estos corazones con un mensaje espeso, pero que también es parte del Evangelio. El conocer el amor de Dios, pero conocer la otra parte de la verdad, que también incluye el Evangelio. Hoy han venido ellos a ti, con sus pecados, con sus faltas, a rendirse delante de ti. Hoy, Señor, comienza la obra en la vida de ellos y complétala cuando tú consideres oportuno. También, Padre Santo, te suplicamos que puedas obrar en la vida de aquellos que esta noche, Señor, no lograron pasar, pero que tú puedas hacer la obra en esos corazones. Y nosotros, los que ya llevamos algún tiempo, Señor, ayúdanos a recordarnos que cada día tenemos que caer rendidos a tus pies. Querido Dios, gracias por esta noche. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios pueda bendecirles, que Dios obre en la vida de cada uno de ustedes.